Para todos, para quienes están aquí y que tienen este espacio abierto hoy para darnos cuenta lo complejos que son algunos de esos protocolos, ¿verdad? Ya algunos los hemos puesto en práctica cuando entramos a una tienda, cuando entramos a un mall, pero para el tema de la reunión dominical pues es la primera vez. Y en esta primera vez entonces estamos encontrándonos con lo que significa compartir un espacio reducido con otras personas, incluyendo niños, y sabiendo que, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, es normal que ellos quieran hablar, es normal que ellos quieran jugar y que nosotros entendemos que hace parte de lo que es ser la familia, ¿cierto? La familia en Cristo, la familia espiritual. Así que si Emanuel más adelante quiere darnos a conocer su voz, pues vamos a decir gloria a Dios. Así como damos gracias al Señor por la vida de Martín y por todos aquellos que nos están viendo desde sus casas. Una situación bastante novedosa. Unas semanas atrás hicimos un previo, ¿cierto? Pero nada que ver con lo que significó hoy volver a poner en práctica algunos de esos conceptos que aprendimos hace 3 semanas atrás. Los micrófonos van cambiando sus posiciones, hay más micrófonos hoy, hay otros instrumentos. La vez pasada teníamos una guitarra nada más, ahora es un piano. Así que cada domingo, según veo, va a ser casi que comenzar de cero. De nuevo, vamos a volver a tener que aprender cómo poner todas las cosas, la distribución de los equipos, de las luces y todo esto. Y en eso pues vamos a seguir aprendiendo, así que tenemos que decirles gracias a ustedes por la paciencia, gracias a todos ustedes que están allá en sus casas también por seguirnos, pero especialmente gracias al Señor por proveernos tantos dones y talentos. Quiero dar gracias a las familias que están siempre ahí atentas a servir, a la familia de Andrés, también al profe Pancho, también a Matías que nos está ayudando ahí atrás con los equipos y en especial a mi esposa y a mis hijos que son el regalo del Señor para mi vida fundamental. Sin ellos no se podría lograr algo como esto. Joanita que estuvo dispuesta también ahí a ayudarnos a tener el control del ingreso. Bueno, todos ustedes hacen parte fundamental de esto que es el cuerpo, la iglesia, lo hemos dicho, compuesto por muchos miembros. Nos hace falta cualquier parte del cuerpo. No sé si a ustedes les ha pasado que se clavan una espinita aquí en la uña y ese dedo queda casi inhabilitado, como que la molestia de algo dentro de la uña es superior a soportarlo. Entonces es una muestra de cuánto nos hace falta cualquier parte de nuestro organismo. Yo lo conté en una ocasión, un amigo, hay un juego con dados, un amigo que le faltaba solamente una primera falange de este dedo, y él cuando tomaba los dados yo me sorprendía. Para mí era normal tomarlos, ¿cierto? Pero para él tenía que usar estos 2 dedos, hacer la pinza, saltarlos y ponerlos acá, porque solo con la ausencia de una falange ya él no podía hacer esto. No los podía tomar de la misma forma que cualquiera de nosotros. Él hacía un ejercicio interesante para poder poner los dados en su mano. Y eso nos muestra lo valioso que es el cuerpo de Cristo, cómo nos constituimos unos y otros conformando un organismo. Ya no una organización, las organizaciones tienen nombres, personas jurídicas. Eso lo tenemos que hacer para establecernos delante del gobierno y tener una representación legal. Pero lo más importante de la iglesia no es ese nombre, ese título o la representación legal, es el organismo, cómo funcionamos como un cuerpo, con vida, y la vida la generamos todos nosotros. Y más allá de lo que significa entonces algunas instituciones, lo que veíamos la semana pasada reflexionando un poco en la patria, sabiendo que estábamos en el contexto de las fiestas patrias y cómo podemos nosotros también de alguna manera tener un espacio para darle gracias a Dios por el lugar donde estamos, por el país donde nos ubicó el Señor. También era una responsabilidad para nosotros orar por nuestras autoridades y especialmente en todo lo que está sucediendo en este tiempo, ¿cierto? La
redacción de una nueva constitución. Pero ellos allá en la constituyente pues van a tener un espacio, sin embargo, ellos no controlan lo que pasa, por ejemplo, en los barrios, en lo que están haciendo los carabineros, en lo que están haciendo las Fuerzas Armadas, en lo que están haciendo concejales, alcaldes. Entonces, imagínense, el país es muy grande en nuestro contexto, muy largo y que necesita también claramente de la presencia de Dios. Y esa es nuestra labor, estar ahí para activamente estar orando, intercediendo. La patria entonces para nosotros es importante, pero teníamos que recordar algo muy importante, que no es nuestra ciudadanía solamente lo que determina el carnet. Porque ahí está la pregunta, ¿cuál es tu ciudadanía? Y tú miras tu carnet y entonces tienes claro que estás en Chile, pero por ejemplo en mi caso dice extranjero. O sea, el carnet es chileno, pero de todas maneras mi nacionalidad todavía es extranjera. Entonces, ¿qué me define a mí? Imagínense, yo estaría ahí como, ¿y dónde hago? ¿Me pongo un pie aquí y un pie allá? Bueno, hay un momento en el que uno puede hacer eso en ciertas fronteras, ¿cierto? En la frontera con Argentina y uno puede decir, este es el límite, estoy entre dos países. Estoy jugando en la vida aquí entre dos países. Pero lo que sí sabemos nosotros es que independientemente de donde esté nuestra nacionalidad o el lugar donde nosotros estemos, nosotros procuramos un bien mayor y es la unidad en el espíritu. El reconocimiento de que somos un solo cuerpo, un solo Señor. Tenemos una sola fe y eso nos convoca más allá de nuestras nacionalidades, de nuestro color de piel, de nuestro sexo, si somos hombres o mujeres. Nos convoca y nos une más allá de nuestro idioma. Podemos encontrar barreras idiomáticas rápidamente aquí mismo dentro de nuestro contexto. Se nos hace a veces un poco complejo acercarnos a Jocelyn y a su esposo Will en el contexto de su enfermedad, y en las redes hemos estado transmitiendo la petición de oración por Jocelyn, una familia haitiana. Ella tiene un diagnóstico, anemia falciforme, pero cuando tratamos de entender un poco más lo que sucede, lo que ellos están entendiendo también de la enfermedad, hay una barrera idiomática, y eso que tienen varios años aquí. Y ellos también tuvieron su lucha allá en el hospital Barros Luco, donde la estaban atendiendo, porque no comprendían cómo es que alguien que tiene anemia falciforme, que es un problema en la sangre, le toman exámenes de sangre mañana y tarde, le están sacando sangre mañana y tarde, todos los días durante 20 días. Y me parecía un colador los brazos, era impresionante la cantidad de hoyitos y hoyitos que tenía. Comunicarnos con ellos no es tan fácil. Transmitir el mensaje que nosotros queremos llevarles de amor, de afecto, eso sí que es mucho más fácil. Solamente con estar ahí, solamente con decirles la iglesia está orando por ustedes, uno ve el cambio en el rostro. Solamente con ir y orar por ellos, ahí se vio también una alegría especial en ellos. Y eso lo podemos hacer porque sin depender nada del color de piel, especialmente lo podemos notar con un haitiano, ¿cierto? Que es muy diferente nuestro color de piel, pero sin pensar en idiomas, sin pensar en otros aspectos que a veces nosotros los ponemos como barreras, la unidad en Cristo Jesús sí es posible. Y funcionar como un solo cuerpo sí es posible. Y es lo que espera el Señor, que recordemos que nuestro paso por esta tierra es transitorio, que nuestro camino es a la eternidad, que nuestro camino es a otra tierra, la tierra celestial, y que ahí no vamos a demorar unos años. Algunos se demoran tantos, 20, 30, 40, 50 años, 100, hay algunos que pasan la barrera de los 100 años aquí en esta tierra. Pero muchos han entendido que sin importar cuántos años estén aquí, lo que vivimos aquí es sencillamente un trasegar, una preparación, un camino a una patria celestial. Y allá sí que realmente no vamos a tener ninguna barrera. No vamos a tener discusiones de dónde es la arepa, si es de Colombia, si es de Venezuela.
Yo no he tenido esa discusión en ningún momento con Isis. Ella es testigo de que yo zanjé ese tema rápidamente diciéndole: la mejor arepa es la de mi mamá. A mí no me interesa de dónde proviene, si la harina, si el maíz. La mejor es la que hacía mi mamá y ha hecho toda la vida. Entonces no tenemos por qué discutir por temas tan sencillos, ¿cierto? Ni entrar en discusiones si es que él es mayor, él es menor, si el más grande, si el más chico, si el más robusto o el más delgado, si es un hombre, si es una mujer, si es haitiano, si es chileno. Allá seremos un solo pueblo, una sola nación. Así que desde aquí es de donde debemos nosotros ir preparándonos, porque ¿cómo vamos a estar a gusto en un lugar donde nos obligan a estar con gente que yo no quiero estar? Imagínense, ¿no? Lo que significa llegar a la presencia de Dios y encontrarme con personas que para mí son indeseables. Pues la mejor manera de poder soportar eso allá es soportarlo acá. Es desde aquí empezar a trabajar con el Espíritu Santo en nuestros corazones en esas que son las barreras que nosotros nos hemos impuesto. Que nosotros pensamos que hay personas que son indeseables, con las que yo no puedo tener trato. Algunas situaciones que yo no puedo soportar, que se presentan muy cercanos a nosotros, aquí mismo, dentro de la iglesia del Señor. Y que es aquí donde debemos nosotros prepararnos para poder vivir en la armonía que el Señor espera de nosotros. Y como es una preparación, y como hoy estamos también haciendo un tránsito hacia algo que hacía años que no vivíamos, para mí fueron eternidades que no nos congregábamos, pero más adelante vamos a ponerle fecha a eso, porque sé que algunos todavía recuerdan la última vez que nos congregamos. Pero hoy quiero compartirles algo sobre ese término que han estado utilizando para decirnos que es este nuevo tiempo y esta nueva forma de hacer las cosas. ¿Han escuchado ese término, la nueva normalidad? Ese término de la nueva normalidad todavía me sigue como chocando un poco, ¿cierto? Y algunos seguramente tenemos como una resistencia. ¿Cómo así que una nueva normalidad? Esto es lo que nos quieren imponer. Esto salen de ahí una cantidad de expresiones que no era una pandemia, sino una plandemia. Y una cantidad de situaciones que, claro, no tenemos cómo explicarlas, pero qué bueno que aún en medio de esa idea de la nueva normalidad, nosotros también podamos acostumbrarnos a ver cómo la palabra del Señor nos está preparando para situaciones como estas. Y la invitación es a leer en Efesios capítulo 4. Yo sé que ustedes tienen no solamente sus Biblias, sino también sus compubiblias, sus Biblias del celular. Así que rápidamente vamos a ubicarnos en Efesios capítulo 4. Y leeremos del versículo 1 al 16. Efesios capítulo 4. Leeremos del versículo 1 al 16. A ver qué nos dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, que de alguna manera todavía hoy para nosotros puede seguir siendo ayuda para asimilar mejor las cosas que han estado sucediendo, lo que va a seguir sucediendo, porque ya hemos vivido varias transiciones entre lo que eran las cuarentenas esas terribles, estrictas. Ahora estamos aquí, por lo menos en el área metropolitana, en la preparación, que ya se ha distendido mucho de lo que eran las restricciones. Todavía para algunos es complejo pensar en que el toque de queda empiece a la medianoche, no debería existir, y por ahí se escuchan voces que dicen que probablemente también se suspenda. Así que miren todos estos cambios, ¿no? Y cómo se van a seguir dando cambios. Pero la palabra del Señor sigue siendo la misma, una sola, ella no ha cambiado, y por eso nos sigue preparando de una forma especial
para cualquier cambio que se nos presente. Ella es para nosotros la regla, la norma, y sin importar lo que suceda, el cambio en los tiempos, en las épocas, en las edades o en las situaciones, sigue siendo vigente, sigue siendo la misma. Así que les voy a invitar a leer hasta el versículo 16, capítulo 4, versículos 1 al 16. Yo lo voy a leer en la Reina Valera en favor de todos y ustedes pueden seguir también ahí la lectura. Dice el apóstol Pablo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Oremos. Bendito Señor, te damos gracias por esta palabra, gracias por este mensaje del apóstol Pablo enviado a los hermanos allá en Éfeso, que con el transcurrir de los años, casi 2000 años después, sigue siendo vigente este mensaje hoy. Importante y muy necesario para nosotros, para que podamos comprender, para que podamos asimilar lo que está sucediendo y para que podamos nosotros seguir haciendo tu voluntad, sin importar lo que suceda a nuestro alrededor. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que podemos compartir, por quienes pudieron venir hoy, por aquellos que tenían planeado venir, pero sucedieron diferentes circunstancias que se los impidieron. Y también pedimos tu bendición para quienes están allá en sus casas, a quienes están viendo la transmisión también, y que unidos con nosotros, en un mismo sentir, en una misma cosa, queremos escuchar tu dulce voz, queremos escuchar tu palabra, Señor. Así que no permitas que sean mis palabras, sino que sean las tuyas las que podemos estudiar, analizar y aplicar a nuestra vida para ponerlas en práctica. Eso lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, como les decía hace un momento, ya pasó 1 año y medio de la última vez que nos reunimos. No sé si alcanzan a identificar la imagen y les trae algún recuerdo de la última reunión que tuvimos juntos.
fue en la parcela de Locañas, por eso, ¿cierto? La imagen muestra un poco esa parte campestre que tanto nos encanta de allá de Locañas. Ahí también alcanzamos a percibir, claro, la imagen no es muy clara aquí, para quienes están viendo los monitores en sus casas probablemente sí sea mucho más claro identificarse y verse. Si estaban ahí ese, estoy bien, 16 de marzo del año 2020. 16 de marzo, fue el último domingo que pudimos estar reunidos. De ahí en adelante, claro, han pasado muchas cosas. Tuvimos que empezar a aprender el manejo de los medios, de las redes que teníamos a nuestra disposición, utilizando un programa que está ahí en la web que se llama OBS, desde la casa. Después comenzamos a hacer interacciones, enviaban saludos grabados, miembros del equipo de alabanza grababan las canciones en sus casas y empezamos a buscar otros espacios para seguir reuniéndonos, por ejemplo por Zoom. Y a través de Zoom entonces hacíamos nuestras reuniones desde el año pasado de varones, de mujeres, de matrimonios, hicimos reuniones de miembros, celebramos a través también del Zoom días especiales como el Día del Niño. ¿Alguien se acuerda del bingo del año pasado? Algunos ganadores se acuerdan más que otros, yo creo, ¿cierto? Porque les llegó también su premio allá a la casa. Qué alegría poder encontrarnos en esos espacios. Pues lo que decíamos es que la forma cambió. Era la manera como nosotros percibíamos que podíamos seguir siendo iglesia. Aunque la forma cambió, nuestra idea seguía siendo la misma, ¿cierto? Estar unidos a través del chat de oración, por ejemplo. El WhatsApp se convirtió en una oportunidad no solamente para enviar un mensajito, sino para enviar reflexiones. Y, por ejemplo, el año pasado, todos los días, de domingo a domingo, a las 10 de la noche, había una reflexión que se transmitía a través de ese chat. Este año hicimos un movimiento de algunas de las actividades, entonces tenemos reflexiones lunes, miércoles y viernes. Y seguimos teniendo un Zoom de oración el primer miércoles de cada mes. La forma cambió, claramente, ¿cierto? No nos volvimos a congregar en el mismo lugar. Veíamos algunos que desde sus casas a través del Zoom leían el Salmo al inicio. Y creo que como es una costumbre tan bonita, qué bueno que hoy, Nevenka, lo pudiste hacer y nos acompañaste en la lectura del Salmo para seguir recordando algunas de esas nuevas dinámicas, ¿cierto? Porque aunque la forma cambió, lo que queremos siempre pensar es que seguimos siendo iglesia, estamos juntos y somos iglesia, sin importar las barreras que se nos pongan en el camino. Seguimos siendo iglesia y la palabra del Señor nos sigue instruyendo cómo vamos a poder seguir funcionando como iglesia sin importar las circunstancias que se nos vengan de frente. He escuchado varias veces a algunas personas preguntarse, ¿será que nos vuelven a encerrar? ¿Será que la posibilidad de otra cuarentena estricta como la que vivimos el año pasado está a la vuelta de la esquina? Algunos ven con preocupación lo que sucedió en las fiestas patrias, ¿cierto? Que existieran tan pocas barreras o distancias entre las personas, mucha interacción. No habían fondas, pero sí habían algunas actividades familiares que dieron oportunidad para que pudiese propagarse el virus. Ya esta semana los indicadores mostraron un alza, ¿no? Y algunos están esperando que haya una posibilidad de una ola, pero la duda sigue estando ahí. ¿Será que puede llegar el momento en que nos vuelvan a encerrar? Y algunos suspiramos. Se sintió el suspiro, ¿cierto? ¿No? Uno piensa de una vez en eso y uno dice, ¿será? Pero lo que nosotros sí sabemos es que sin importar las circunstancias, seguiremos siendo iglesia.
estaremos unidos. Porque más allá de las circunstancias que estén a nuestro alrededor, ya tenemos claro que hay una vocación. Es a lo que el apóstol Pablo se refiere en este texto. Él desde la cárcel, porque nos deja claro, ¿cierto? Yo pues preso en el Señor. Claro, uno dice preso en el Señor, suena como una expresión romántica, ¿sí? Preso en el Señor, esto los casados sabemos que puede ser una expresión del matrimonio, pero ¿no? Oh, Marcos, ¿por qué me dices eso, Marcos? Yo esperaba que me apoyaras. Es que María Eugenia está al lado, claro, muy bien, sí, no. Te doy la razón. No, claramente lo que el apóstol Pablo está planteando es su situación carcelaria. Él está preso, está en la cárcel y desde la cárcel está enviando un mensaje. Y está hablando de una manera que nosotros diríamos como que en su posición tiene más sentido, o al revés, debería tener más autoridad para enviar un mensaje directivo, mandatario, que casi que a los que lo escuchan se sientan obligados a responder por lo que él les está diciendo, pero la primera palabra que utiliza es os ruego. Porque uno dice, este está en la cárcel por causa del Señor y tiene todos los pergaminos y toda la autoridad para exigir, pero empieza diciendo os ruego. Palabras que salen de un corazón humilde, de un corazón que está soportando la cárcel, pero que apela también al corazón de los que lo escuchan, ¿cierto? Porque a veces cuando nos dan una orden no respondemos de la mejor manera posible, o como que nos sentimos incómodos. Tráeme esto, haz aquello, muévete. No es lo mismo que cuando nos dicen, por favor, ¿me alcanzas tal cosa? Como que las palabras también ayudan a la forma en que uno las asimila. Y yo creo que el apóstol Pablo, conocedor de la humanidad, empieza diciéndonos, os ruego para que de una vez nosotros tengamos plena disposición de escuchar lo que él nos dice, porque no se trata de un mandamás que está diciendo como patrón de fondo, quiero que hagan esto, sino que nos está llevando a entender una razón superior del por qué lo que él nos dice y espera que hagamos es algo a lo cual debemos prestar atención. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Vocación. Esa es la primera palabra que debemos de una vez comprender, ¿cierto? ¿De qué se trata la vocación? ¿Cuál es nuestra vocación? Bueno, yo creo que la palabra vocación para algunos de los que recientemente terminaron sus estudios o están en el proyecto de terminar sus estudios, ahí hay algo que en el colegio posiblemente les ayudaron a percibir que era importante una vez terminada esa etapa de la media y ya entrando a la universidad, porque es probable que algunos desde la época del colegio ya se están perfilando con una vocación. Les están diciendo que la vocación es la forma en la cual tú desarrollas tu vida laboralmente o en diferentes áreas, ¿cierto? Cómo tú te desarrollas o tú te desenvuelves en el quehacer diario. Y en el colegio entonces empiezan a haber varias alternativas. Entre ellos, los últimos años le dan la oportunidad de tener unos ramos que son electivos, para que ellos mismos como que se vayan perfilando. Me interesa la matemática, entonces quiero que sería la física, la matemática, la forma como más adecuada de yo perfilarme hacia allí. Las humanidades me gustan, entonces también hay áreas
como la biología, por ejemplo, que yo puedo perfilarme por ahí, pensando que me voy a desarrollar más adelante laboralmente en un área como esta. Pero si la vocación de la cual el apóstol Pablo nos habla está reconocida por el mensaje que Cristo Jesús trajo, la pregunta es, ¿cuál es la vocación a la cual nosotros hemos sido llamados como iglesia? Porque el mensaje del apóstol Pablo es para la iglesia, ¿cierto? Les está diciendo a un grupo plural, no es un mensaje solo individual. Hay mensajes individuales en la Escritura que igual traen un mensaje que se puede extender a los demás. Por ejemplo, el apóstol Pablo le escribió a Filemón, un personaje en específico. Pero aquí es a los efesios, a la iglesia en Éfeso. Así que cuando él habla, os ruego, está viendo a la congregación, a la que él conocía que estaba ahí en Éfeso. Y cuando nosotros leemos también este mensaje, debemos vernos ahí identificados. ¿Cuál es nuestra vocación? ¿Cuál es tu vocación? ¿La sabes? ¿La reconoces? ¿O nos puede estar pasando como aquellos chicos y chicas que llegan a la universidad y empiezan el primer semestre de tal carrera universitaria y dicen, esto no es lo mío? Y entonces al siguiente semestre entran a otra, pero esto tampoco me gusta. Y 2 años después pasan a otra. Y se pasan por la universidad saltando de carrera en carrera. Y son años detrás del objetivo, de tratar de llegar al objetivo que es la graduación, ¿verdad? ¿Será que la vocación a la cual nosotros hemos sido llamados también tiene esa posibilidad de estar aquí y estar allá, no saber si sí o no estar seguro de a lo que hemos sido llamados? Pues hay un parámetro que sí es bien importante reconocer, que la vocación a la cual fuimos llamados está ligada a la humildad y a la mansedumbre. Impresionante, ¿no? Dice, con toda humildad y mansedumbre. ¿Y por qué muestro ese perrito? Porque los que tenemos mascota y hemos tenido la oportunidad de contar con un perrito en la casa, sabemos que de acuerdo a lo que nosotros les hemos enseñado, como los hemos educado, ellos normalmente responden. Pero hay algo que normalmente un perro no reacciona muy bien, y es cuando le pisan la cola. Y tú puedes haber pasado años con ese perro, pero písale la cola y lo que él va a querer hacer es voltearse y defenderse. Por ahí estoy viendo rostros que dicen sí, seguro tienen alguna mala experiencia con el perrito. Pero el perrito puede ser muy manso, muy humilde, pero a veces olvidamos que es un animalito que normalmente tiene un corazón salvaje. Los hemos domesticado, pero algunos de ellos son bastante salvajes. Y hay que reconocer que cuando a nosotros nos hablan de mansedumbre y humildad, como que el salvaje se nos quiere salir. Y nos cuesta pensar en mansedumbre y humildad como características que debamos nosotros tener en nuestra vida. Perdón, voy a tomar un poco de agua. Característica fundamental para poder cumplir con la vocación que hemos sido llamados, con el propósito que tenemos como iglesia, empezar por la humildad y la mansedumbre. Por algo el apóstol Pablo lo puso ahí, lo puso como premisa, para que ustedes puedan seguir desarrollando la función que tienen como iglesia, el llamado que tienen como iglesia, la vocación que tienen como iglesia. Puntos fundamentales: la mansedumbre y la humildad. Porque si no, va a ser imposible que podamos, como dice inmediatamente después, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Bien, este es un texto que es tan clarificante que nos dice de primero lo que hay que hacer
imprimiéndole lo segundo. Lo primero que hay que hacer es soportarnos. Y tiene que ser con amor. En el que nosotros decimos, no, lo primero es amarnos para poder soportarnos. Pero lamentablemente lo que dice el texto es que tenemos que soportarnos, porque no va a ser fácil. Y para poder soportarnos, humildad y mansedumbre. Ese es el orden. Pero a veces nosotros queremos darle la vuelta y entonces cuando le damos la vuelta tenemos una buena excusa. Decimos, no, es que como no lo amo, no lo soporto. Pero el orden es, lo soporto porque lo amo. ¿Ven? ¿Ven el orden? Si tenemos la actitud adecuada, mansedumbre y humildad, podemos soportarnos los unos a los otros. Que ya en sí es una lucha grande, ¿cierto? El que ustedes puedan soportar a ese colombiano allá adelante gritando. Si los que están aquí yo creo que no lo sienten tanto, pero yo me imagino a alguien que tenga los audífonos y de un momento a otro yo pego un grito por acá. Me disculpan por anticipado si les correspondió eso, pero no es lo mismo, ¿cierto? Soportarnos los unos a los otros a veces dice, no, pero en los momentos buenos es fácil, pero cuando está uno, como se dice comúnmente, de malas pulgas, cuando anda con el genio irritante, cuando está estresado, ahí no es tan fácil de soportar. Pero es lo que se espera y es a lo cual estamos llamados, a que podamos soportarnos los unos a los otros en amor. ¿Por qué? Porque el propósito mayor es que, sin importar los conflictos que se puedan generar aquí, nosotros guardemos la unidad. Y en guardar la unidad entonces está el propósito mayor de la mansedumbre, la humildad y el poder soportarnos los unos a los otros. ¿Por qué es tan importante la unidad? Miren que ya de esto hemos hablado en otra ocasión. Acuérdense que una vez estábamos mirando que la palabra nos habla de unidad, no de uniformidad. No es que todos seamos iguales, que ahora tengamos que vestir todos iguales, que hablemos igual, que tengamos el mismo acento. No es uniformidad, no es vestirnos de la misma manera, es estar unidos a pesar de cualquier circunstancia. Y lo que sí es claro es que el mensaje que transmitimos a través de la unidad es poderosísimo. De tal manera que el Señor dijo, y el mundo creerá si ustedes son uno. Entonces, ahora que nosotros estamos volviendo a congregarnos, cobra realmente sentido y valor recordar estos aspectos. Porque como decía la semana pasada, aquí nosotros ahora vamos a encontrarnos con personas que saludan de puñito y otros de codito. Pero hay otros más atrevidos que te van a abrazar. ¿Y cómo vas a aceptar entonces a ese hermano que se baja la mascarilla, que tiene problemas con ello, que lucha para que todavía esto que está pasando lo pueda aceptar? Porque no es un tema menor. Nosotros aquí tal vez no hemos tenido muchas discusiones con eso, pero yo creo que ustedes pueden haberse encontrado con alguien que no cree que exista el coronavirus, por ejemplo. ¿Sí? ¿Se han encontrado con alguien? Y entonces, vete a morir tranquilamente, le dicen algunos. Y cortan relaciones completamente porque como no cree lo que yo creo con respecto al coronavirus. ¿Y qué pasa si eso está aquí dentro de la iglesia? Si nos encontramos con un hermano en la fe que tiene esa lucha por lo que está pasando en este contexto mundial, ¿cortamos relaciones con él? Ahí empieza a ponerse realmente en relieve lo que escribió el apóstol Pablo.
soportándoos los unos a los otros en amor. Ahí es donde debemos poner realmente en práctica el mensaje. Cuando nos encontramos con alguien que, por ejemplo, no se va a vacunar. Ya pasamos del 80% de la población, ¿cierto? Pato, ¿dónde vamos? ¿Ya 90? ¿Llegaríamos al 100? No vamos a llegar al 100 porque ya sabemos que hay personas que no quieren vacunarse y tienen todo el derecho a no hacerlo. ¿Cómo los asimilamos? ¿Cómo compartimos con ellos? ¿Nos soportamos los unos a los otros? Guardar la unidad entonces en este momento va a ser un tema fundamental. Recordar las palabras del apóstol Pablo. Porque no es cualquier unidad, es unidad en Cristo. Y esa unidad en Cristo entonces nos debe hacer pensar en que podemos seguir siendo un cuerpo, seguir siendo una iglesia sin importar las circunstancias alrededor. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. El mensaje sigue siendo el mismo, no ha cambiado. El apóstol Pablo en el versículo 3 nos dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, recordando que tenemos algo que nos vincula más allá del pensamiento, de que tengamos un pensamiento político diferente al otro, como ya lo hemos mencionado, de que le hagamos fuerza a un equipo o al otro, de que tengamos una nacionalidad u otra. El amor nos va a seguir manteniendo unidos. Cada uno de nosotros, aunque somos muchos, tenemos un llamado particular. Dice el versículo 7, pero cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y en esto entonces tenemos que recordar que gracias al Señor no hacemos todos la misma cosa. Unos pueden tocar el piano, otros la guitarra, otras cantan la armónica, el cajón, otros están ahí atrás con los equipos, pero cada uno con sus dones y talentos. Y damos gracias al Señor porque no son pocos, son muchos dones los que tenemos. Son muchos dones que están a nuestra disposición para bendecir a la iglesia y para bendecir a otros. Pero el apóstol Pablo lo plantea de la siguiente manera en el versículo 11. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Aquí nosotros encontramos una descripción de los 5 ministerios: apóstol, profeta, pastores, evangelistas, maestros. ¿En dónde estás tú? ¿Te puedes ubicar en alguno de esos? Aquí hay un espacio para la reflexión, ¿cierto? Que en este momento está sonando el cerebro, dando vueltas. ¿Yo qué soy? ¿Y qué es esto? ¿Qué es eso de un apóstol? ¿Qué es eso de un profeta? ¿Cómo así que todos pastores? ¿Y qué es eso de ser evangelista? Pues vamos a tener que dedicarle tiempo, y claro, no hoy, será en las próximas semanas, para la descripción de cada uno de ellos, para que podamos nosotros identificar a dónde el Señor me está llamando y qué es lo que yo voy a hacer como parte de este cuerpo, de este organismo, para cumplir con el propósito. Porque todos estos dones tienen un propósito, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito? Perfeccionar a los santos. Perfeccionar. Y en eso entonces cada uno de nosotros tiene un llamado particular. El versículo 12 nos dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. La obra del ministerio. Nosotros la palabra ministerio la escuchamos solamente dentro del contexto a veces gubernamental, ¿cierto? El ministerio de obras públicas, el ministerio de justicia, y ahí hay un ministro.
una persona que se encarga de desarrollar una función, pero el organigrama ya es muy complejo. Aquí en el contexto de la palabra de Dios es mucho más sencillo. Ministerio es una palabra que se traduce con servicio. Para que cada uno de nosotros pueda desarrollar un servicio en función de los demás, en función del cuerpo. Y de eso vamos a estar hablando las próximas semanas. ¿Cómo es claro que el Señor nos ha preparado a cada uno de nosotros para cumplir un ministerio? Sea que lo hagamos o no. Eso ya es diferente, ¿cierto? Puede ser que no lo estemos ejerciendo, pero de que el Señor te lo dio, ya está claro que te dio un ministerio, te ha hecho un llamado, te ha dado una vocación, y nosotros en la iglesia procuramos tener un espacio para que todos podamos desarrollar nuestra vocación, el llamado que el Señor nos ha hecho. Limitantes, claro que hemos tenido muchas en este tiempo, pero imagínense, aquellas personas que tuvieron el anhelo y el deseo de servir enseñando a los niños, grababan sus enseñanzas y las transmitíamos a través del YouTube. Ahora este año, una de nuestras maestras utiliza el Zoom. Al finalizar nuestro servicio, se va a transmitir por las redes el link para que hoy la escuela dominical sea entregada por Carla a través del Zoom. Formas pueden haber muchas, ministerios también, y cada uno de nosotros tiene un lugar donde servir. El propósito sigue siendo el mismo, para el ministerio, que significa servir. ¿Y saben quién fue el que nos enseñó cómo se vive el ministerio? Jesús, cuando se puso una toalla en la cintura y siendo Él el maestro, siendo Él el rabí, siendo Él el Señor, se inclinó y lavó los pies de sus discípulos. Con esa toalla les secó los pies y les dijo: ahora ustedes vayan y hagan lo mismo. La vocación con que fuimos llamados implica ministerio, implica servicio, y tiene que ver con lavar los pies de los que están a tu alrededor. ¿Estás lavando los pies de tus hermanos? Señor, te damos gracias porque esta pregunta con la que terminamos necesariamente hace parte de lo que tu Espíritu Santo nos está llevando a reflexionar. Gracias, Señor, porque tenemos en este instante un espacio para que tú obres en nosotros y para que podamos ver un cumplimiento efectivo de tu palabra cuando nos llevas a la reflexión de cómo yo voy a lavar los pies de mis hermanos, de los discípulos. Y gracias, Señor, porque es posible obtener una respuesta por la obra de tu Espíritu Santo. Claro que es muy cómodo quedarse esperando que me laven los pies, pero tú nos enviaste con tu ejemplo a hacer lo mismo por otros. Así que ayúdanos, Señor, a comprender en las próximas semanas de qué manera tú nos has otorgado un lugar para desarrollar ministerio en tu iglesia. ¿Cómo puedo servir a los demás? ¿Y cómo puedo cumplir con la vocación que tú me diste? En tus manos entregamos, Señor, este tiempo de reflexión, no solo el de ahora, sino el que viene en adelante, en el cumplimiento de tu palabra en nuestras vidas. Te alabamos, te bendecimos y te exaltamos en Cristo Jesús. Amén y amén.